María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 4 de octubre, San Francisco de Asís. San Francisco nació en Asís, Italia, en el año 1182. Después de una juventud disipada en diversiones, se convirtió, renunció a los bienes paternos y se entregó de lleno a Dios. Abrazó la pobreza y vivió una vida evangélica, predicando a todos el amor de Dios. Dio a sus seguidores unas sabias normas, que luego fueron aprobadas por la Santa Sede. Fundó una orden de frailes y su primera seguidora mujer, Santa Clara, que funda las Clarisas, inspirada por él. Ciertamente no existe ningún santo que sea tan popular como él, tanto entre católicos como entre los protestantes y aún entre los cristianos. San Francisco de Asís cautivó la imaginación de sus contemporáneos presentándoles la pobreza, la castidad y la obediencia con la pureza y la fuerza de un testimonio radical. Llegó a ser conocido como el pobre de Asís por su matrimonio con la pobreza, su amor por los pajarillos y toda la naturaleza. Todo ello refleja un alma en la que Dios lo era todo sin división, un alma que se nutría de las verdades de la fe católica y que se había entregado enteramente no solo a Cristo, sino a Cristo crucificado. San Francisco de Asís nació en la ciudad de Umbría. Su padre, Pedro Bernardone, era comerciante. El nombre de su madre era Pica y algunos autores afirman que pertenecía a una noble familia de la Provenza. Tanto el padre como la madre de Francisco eran personas acomodadas. Pedro comerciaba especialmente en Francia. Como se hallase en dicho país cuando nació su hijo, la gente lo apodó Francesco, en francés, por más que en el bautismo recibió el nombre de Juan. En su juventud, Francisco era muy dado a las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores. Disponía de dinero en abundancia y lo gastaba pródigamente con ostentación. Ni los negocios de su padre ni los estudios le interesaban mucho, sino el divertirse en cosas vanas que comúnmente se les llama gozar la vida. Sin embargo, no era de costumbre licenciosas y era muy generoso con los pobres que le pedían por amor de Dios. Cuando Francisco tenía unos 20 años, estalló la discordia entre las ciudades de Perugia y Asís. En la guerra, el joven cayó prisionero de los peregrinos. La prisión duró 1 año y Francisco la soportó alegremente. Sin embargo, cuando recobró la libertad, cayó gravemente enfermo. La enfermedad, en la que el joven probó una vez más su paciencia, fortaleció y maduró su espíritu. Cuando se sintió con fuerzas suficientes, determinó ir a combatir en el ejército de Galterio y Briena, en el sur de Italia. Con ese fin, se compró una costosa armadura y un hermoso manto. Pero un día, en que paseaba ataviado con su nuevo atuendo, se topó con un caballero mal vestido que había caído en la pobreza. Movido a compasión ante aquel infortunio, Francisco cambió sus ricos vestidos por los del caballero pobre. Esa noche vio en un sueño un espléndido palacio con salas colmadas de armas, sobre las cuales se hallaba grabado el signo de la cruz, y le pareció oír una voz que le decía que esas armas le pertenecían a él y a sus soldados. Francisco partió a Ampulia con el alma ligera y la seguridad de triunfar, pero nunca llegó al frente de la batalla. En Spoleto, ciudad del camino de Asís a Roma, cayó nuevamente enfermo
y durante la enfermedad oyó una voz celestial que le exhortaba a servir al amo y no al siervo. El joven obedeció. Al principio volvió a su antigua vida, aunque tomándola menos a la ligera. La gente, al verle ensimismado, le decía que estaba enamorado. Sí, replicaba Francisco, voy a casarme con una joven más bella y más noble que todas las que conocéis. Poco a poco, con mucha oración, fue concibiendo el deseo de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. Aunque ignoraba lo que tenía que hacer por ello, una serie de claras inspiraciones sobrenaturales le hizo comprender que la batalla espiritual empieza con la mortificación y la victoria sobre los instintos. Paseándose en cierta ocasión a caballo por la llanura de Asis, encontró a un leproso. Las llagas del mendigo aterrorizaron a Francisco, pero, en vez de huir, se acercó al leproso, que le tendía la mano para recibir una limosna. Francisco comprendió que había llegado el momento de dar el paso al amor radical de Dios. A pesar de su repulsa natural a los leprosos, venció su voluntad. Se le acercó y le dio un beso. Aquello cambió su vida. Fue un gesto movido por el Espíritu Santo, pidiéndole a Francisco una calidad de entrega, un sí que distingue a los santos de los mediocres. San Buenaventura nos dice que después de este evento, Francisco frecuentaba lugares apartados donde se lamentaba y lloraba por sus pecados. Desahogando su alma, fue escuchado por el Señor. Un día, mientras oraba, se le apareció Jesús crucificado. La memoria de la pasión del Señor se grabó en su corazón de tal forma que cada vez que pensaba en ello no podía contener sus lágrimas y sollozos. A partir de entonces comenzó a visitar y servir a los enfermos en los hospitales. Algunas veces regalaba a los pobres sus vestidos, otras el dinero que llevaba. Les servía devotamente porque el profeta Isaías nos dice que Cristo crucificado fue despreciado y tratado como un leproso. De este modo, desarrollaba su espíritu de pobreza, su profundo sentido de humildad y su gran compasión. En cierta ocasión, mientras oraba en la iglesia de San Damián, a las afueras de Asis, le pareció que el crucifijo le repetía 3 veces: Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas. El santo, viendo que la iglesia se hallaba en muy mal estado, creyó que el Señor quería que la reparase. Así pues, partió inmediatamente, tomó una buena cantidad de vestidos de la tienda de su padre y los vendió, junto con su caballo. Enseguida llevó el dinero al pobre sacerdote que se encargaba de la iglesia de San Damián y le pidió permiso de quedarse a vivir con él. El buen sacerdote consintió en que Francisco se quedase con él, pero se negó a aceptar el dinero. Pedro, al enterarse de lo que había hecho su hijo, se dirigió indignado a San Damián, pero Francisco había tenido un buen cuidado de ocultarse. Al cabo de algunos días pasados en oración y ayuno, Francisco volvió a entrar en la población, pero estaba tan desfigurado y mal vestido que la gente se burlaba de él como si fuese un loco. Pedro Bernardone, muy desconcertado por la conducta de su hijo, le condujo a su casa, lo golpeó furiosamente. Francisco tenía entonces 25 años. Le puso grillos en los pies y le encerró en una habitación. La madre de Francisco se encargó de ponerle en libertad cuando su marido se hallaba ausente
y el joven retornó a San Damián. Su padre fue de nuevo a buscarle allí, le golpeó en la cabeza y le conminó a volver inmediatamente a su casa o a renunciar a su herencia y pagarle el precio de los vestidos que le había tomado. Francisco no tuvo dificultad alguna en renunciar a la herencia, pero dijo a su padre que el dinero de los vestidos pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre le obligó a comparecer ante el obispo Guido de Asis, quien exhortó al joven en devolverle el dinero, a tener confianza en Dios. Dios no desea que su iglesia goce de bienes injustamente adquiridos. Francisco obedeció a la letra la orden del obispo y añadió: los vestidos que llevo puestos pertenecen también a mi padre, de suerte que tengo que devolvérselos. Acto seguido se desnudó y entregó sus vestidos a su padre, diciéndole alegremente: hasta ahora tú has sido mi padre en la tierra, pero en adelante podré decir: Padre nuestro, que estás en los cielos. Pedro abandonó el palacio episcopal temblando de indignación y profundamente lastimado. El obispo regaló a Francisco un viejo vestido de labrador que pertenecía a uno de sus siervos. Francisco recibió la primera limosna de su vida con gran agradecimiento. Trazó la señal de la cruz sobre el vestido con un trozo de tiza y se lo puso. Enseguida partió en busca de un sitio conveniente para establecerse. Iba cantando alegremente las alabanzas divinas por el camino real, cuando se topó con unos bandoleros que le preguntaron quién era. Él respondió: soy el heraldo del gran rey. Los bandoleros le golpearon y le arrojaron en el foso cubierto de nieve. Francisco prosiguió su camino cantando las divinas alabanzas. En un monasterio obtuvo limosna y trabajó como si fuese un mendigo. Cuando llegó a Gubbio, una persona que le conocía le llevó a su casa y le regaló una túnica, un cinturón y unas sandalias de peregrino. Francisco los usó 2 años, al cabo de los cuales volvió a San Damián. Para reparar la iglesia fue a pedir limosna en Asis, donde todos lo habían conocido rico, y naturalmente hubo que soportar las burlas y el desprecio de las más en un mal intencionado. Él mismo se encargó de transportar las piedras que hacía falta para reparar la iglesia y ayudó en el trabajo a los albañiles. Una vez terminadas las reparaciones en la iglesia de San Damián, Francisco emprendió un trabajo semejante en la antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capillita llamada Porciúncula, que pertenecía a la abadía benedictina del monte Subasio. Probablemente el nombre de la capillita aludía al hecho de que estaba construida en una reducida parcela de tierra. La capillita se hallaba en una llanura a unos 4 kilómetros de Asis, y en aquella época estaba abandonada y casi en ruinas. La tranquilidad del sitio agradó a Francisco tanto como el título de Nuestra Señora de los Ángeles, en cuyo honor había sido erigida la capilla. Francisco la reparó y fijó en ella su residencia. Ahí le mostró finalmente el cielo lo que esperaba de él. El día de la fiesta de San Matías del año 1209, en aquella época, el evangelio de la misa de la fiesta decía: id a predicar, diciendo: el reino de Dios ha llegado. Dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente.
no poseas oro, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni báculo. He aquí, os envío como corderos en medio de los lobos. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 19. Estas palabras penetraron hasta lo más profundo el corazón de San Francisco, y aplicándolas literalmente, regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón, y se quedó solamente con la pobre túnica ceñida con un cordón. Tal fue el hábito que dio a sus hermanos un año más tarde, la túnica de lana burda de los pastores y campesinos de la región. Vestido en esta forma, empezó a exhortar a la penitencia con tal energía, que sus palabras hendían los corazones de sus oyentes. Cuando se topaban con alguien en el camino, les saludaba con estas palabras: la paz del Señor sea contigo. Dios le había concedido ya el don de profecía y el don de milagros. Cuando pedía limosna para reparar la iglesia de San Damián, acostumbraba a decir: ayúdenme a terminar esta iglesia. Un día habrá ahí un convento de religiosas en cuyo buen nombre se glorificarán al Señor y la universal iglesia. La profecía se verificó 5 años más tarde en Santa Clara y sus religiosas. Un habitante del Spoleto sufría de un cáncer que le había desfigurado horriblemente el rostro. En cierta ocasión, al cruzarse con San Francisco, el hombre intentó arrojarse a sus pies, pero el santo se lo impidió y le besó en el rostro. El enfermo quedó instantáneamente curado. San Buenaventura comenta a este propósito: no sé si hay que admirar más el beso o el milagro. San Francisco tuvo pronto numerosos seguidores y algunos querían hacerse discípulos suyos. El primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís. Al principio, Bernardo veía con curiosidad la evolución de Francisco y con frecuencia le invitaba a su casa, donde le tenía siempre preparado un lecho próximo al suyo. Bernardo se fingía dormido para observar cómo el siervo de Dios se levantaba calladamente y pasaba largo tiempo en oración, repitiendo estas palabras: Deus meus et omnia. Mi Dios, mi todo. Al fin, comprendió que Francisco era verdaderamente un hombre de Dios, y enseguida le suplicó que le admitiese como discípulo. Desde entonces juntos asistían a misa y estudiaban la Sagrada Escritura para conocer la voluntad de Dios. Como las indicaciones de la Biblia concordaban con sus propósitos, Bernardo vendió cuanto tenía y repartió el producto entre los pobres. Pedro de Catáneo, canónigo de la Catedral de Asís, pidió también a Francisco que le admitiese como discípulo y el santo les concedió el hábito a los dos juntos. El 16 de abril del 1209, el tercer compañero de San Francisco fue el hermano Gil, famoso por su gran sencillez y sabiduría espiritual. En 1210, cuando el grupo contaba ya con 12 miembros, Francisco redactó una regla breve e informal que consistía principalmente en los consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Con ella se fueron a Roma a presentarla para aprobación del sumo pontífice. Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba.
En Roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a la pobreza. Pero al fin el cardenal dijo: no les podemos prohibir que vivan como lo mandó Cristo en el Evangelio. Recibieron la aprobación y se volvieron a Asis a vivir en pobreza, en oración, en santa alegría y en gran fraternidad, junto a la iglesia de la Porcicunda. Inocencio III se mostró adverso al principio. Por otra parte, muchos cardenales opinaban que las órdenes religiosas ya existentes necesitaban de reforma, no de multiplicación, y que la nueva manera de concebir la pobreza era impracticable. El cardenal Juan Colonna alegó en favor de Francisco, que su regla expresaba los mismos consejos con que el Evangelio exhortaba a la perfección. Más tarde, el Papa relató a su sobrino, quien a su vez lo comunicó a San Buenaventura, que había visto en un sueño unas palmeras que crecían rápidamente y después había visto a Francisco sosteniendo con su cuerpo la basílica de Letra, que estaba a punto de derrumbarse. 5 años después, el mismo pontífice tendría un sueño semejante a propósito de San Domingo. Inocencio III mandó, pues, llamar a Francisco y aprobó verbalmente su regla. Enseguida le impuso la tosura, así como a sus compañeros, y les dio por misión predicar la penitencia. San Francisco y sus compañeros se trasladaron provisionalmente a una cabaña de Ribo Torto, en las afueras de Asis, de donde salían a predicar por toda la región. Poco después, tuvieron dificultades con un campesino que reclamaba la cabaña para emplearla como establo de su asno. Francisco respondió: Dios no nos ha llamado a preparar establos para los asnos. Y acto seguido abandonó el lugar y partió a ver al abad del monte Subasio. En 1212 el abad regaló a Francisco la capilla de la Porciúncula, a condición de que la conservase siempre como la iglesia principal de la nueva orden. El santo se negó a aceptar la propiedad de la capilla y solo la admitió prestada. En prueba de que la Porciúncula continuaba como propiedad de los benedictinos, Francisco les enviaba cada año, a manera de recompensa por el préstamo, una cesta de pescados cogidos en el riachuelo vecino. Por su parte, los benedictinos correspondían enviándole un tonel de aceite. Tal costumbre existe todavía entre los franciscanos de Santa María de los Ángeles y los benedictinos de San Pedro de Asis. Alrededor de la capillita los frailes construyeron varias cabañas primitivas, porque San Francisco no permitía que la orden en general y los conventos en particular poseyesen bienes temporales. Había hecho de la pobreza el fundamento de su orden y su amor. A la pobreza se manifestaba en su manera de vestirse, en los utensilios que empleaba y en cada uno de sus actos. Acostumbraba a llamar su cuerpo el hermano asno, porque lo consideraba como hecho para transportar carga, para recibir golpes y para comer poco y mal. Cuando veía ocioso a algún fraile, le llamaba hermano mosca, porque en vez de cooperar con los demás echaba a perder el trabajo de los otros y les resultaba molesto. Poco antes de morir, considerado que el hombre estaba obligado a tratar con caridad a su cuerpo, Francisco pidió perdón al suyo por haberlo tratado tal vez con demasiado rigor. El santo se había opuesto siempre a las austeridades indiscretas y exageradas. En cierta ocasión, viendo que un fraile había perdido el sueño a causa del excesivo ayuno, Francisco le llevó alimento y comió con él para que se sintiera menos mortificado.
Sus contemporáneos hablaban con frecuencia del cariño de Francisco por los animales y del poder que tenía sobre ellos. Por ejemplo, es famosa la represión que dirigió a las golondrinas cuando iba a predicar en Albiano. Hermanas golondrinas, ahora me toca hablar a mí. Vosotras ya habéis porloteado bastante. Famosas también son las anécdotas de los pajarillos que venían a escucharle cuando cantaba las grandezas del Creador, del conejillo que no quería separarse de él en el lago Trasimeneo, y del lobo de Gubbio amansado por el santo. Algunos autores consideran tales anécdotas como simples alegorias, en tanto que otros les atribuyen valor histórico. Los primeros años de la Orden de Santa María de los Ángeles fueron un periodo de entrenamiento en la pobreza y la caridad fraterna. Los frailes trabajaban en sus oficios y en los campos vecinos para ganarse el pan de cada día. Cuando no había trabajo suficiente, solían pedir limosna de puerta en puerta, pero el fundador les había prohibido que aceptasen dinero. Estaban siempre prontos a servir en todo el mundo, particularmente a los leprosos y menesterosos. San Francisco insistía en que llamasen a los leprosos mis hermanos cristianos, y los enfermos no dejaban de apreciar esta profunda delicadeza. Les decía a los frailes: todos los hermanos procuren ejercitarse en buenas obras, porque está escrito: haz siempre algo bueno para que el diablo te encuentre ocupado. Y también la ociosidad es enemiga del alma. Por eso los siervos de Dios deben dedicarse continuamente a la oración y a alguna buena actividad. El número de los compañeros del santo continuaban en aumento. Entre ellos se contaba el famoso juglar de Dios, Fray Junipero. A causa de la sencillez del hermanito, Francisco solían repetir: quisiera tener todo un bosque de tales juniperos. En cierta ocasión en que el pueblo de Roma se había reunido para recibir a Fray Junipero, sus compañeros se hallaron jugando apaciblemente con los niños fuera de las murallas de la ciudad de Santa Clara. Acostumbraba a llamarse el juguete de Dios. Alrededor de la fiesta de la Asunción en 1224, el santo se retiró al monte Albernia y se construyó ahí una pequeña celda. Llevó consigo al hermano León, pero prohibió que fuese alguien a visitarle hasta después de la fiesta de San Miguel. Allí fue donde tuvo lugar, alrededor del día de la Santa Cruz en 1224, el milagro de los estigmas del que hablamos el 17 de septiembre. Francisco trató de ocultar a los ojos de los hombres las señales de la pasión del Señor que tenía impresas en el cuerpo. Por ello, a partir de entonces, llevaba siempre las manos dentro de las mangas del hábito y usaba medias y zapatos. Sin embargo, deseando el consejo de sus hermanos, comunicó lo sucedido al hermano iluminado y a algunos otros, pero añadió que le había sido reveladas ciertas cosas que jamás descubriría a hombre alguna sobre la tierra. En cierta ocasión en que se hallaba enfermo, alguien propuso que se le leyese un libro para distraerse. El santo respondió: nada me consuela tanto como la contemplación de la vida y la pasión del Señor. Aunque hubiese de vivir hasta el fin del mundo, con ese solo libro me bastaría. Francisco se había enamorado de la santa pobreza mientras contemplaba a Cristo crucificado y meditaba en la nueva crucifixión que sufría en la persona de los pobres. El santo no despreciaba la ciencia, pero no la deseaba para los discípulos. Los estudios solo tenían razón de ser como medios
para un fin y solo podía aprovechar a los frailes menores si no les impedían consagrar a la oración un tiempo todavía más largo y si les enseñaban más bien a predicar a sí mismo que a hablar a otros. Francisco aborrecía los estudios que alimentaban más la vanidad que la piedad, porque estimaban la caridad y secaban el corazón. Sobre todo, temían que la señora ciencia se convirtiese en rival de la dama pobreza, viendo con cuánta ansiedad acudían a las escuelas y buscaban los libros sus hermanos franciscanos, exclamó en cierta ocasión: impulsados por el mal espíritu, mis pobres hermanos acabarán por abandonar el camino de la sencillez y la de la pobreza. En sus escritos, esto es lo que el santo nos dejó dicho sobre la vigilancia del corazón. Cuidémonos muchos de la malicia y astucia de Satanás, el cual quiere que el hombre no tenga su mente y su corazón dirigidos a Dios, y anda dando vueltas, buscando adueñarse del corazón del hombre y bajo la apariencia de alguna recompensa o ayuda, ahogar en su memoria la palabra y los preceptos del Señor, e intenta cegar el corazón del hombre mediante las actividades y preocupaciones mundanas y fijar allí su morada. Antes de salir del monte Albernia, el santo compuso el himno de la alabanza al Altísimo. Poco después de la fiesta de San Miguel, bajó finalmente al valle, marcando por sus estigmas de la pasión, y curó a los enfermos que salieron al paso. Las calientísimas arenas del desierto de Egipto afectaron la vista de San Francisco hasta el punto de estar casi completamente ciego. Los 2 últimos años de la vida de San Francisco fueron de grandes sufrimientos que parecía que la copa se había llenado. Fuertes dolores debido al deterioro de muchos de sus órganos, estómago, hígado y el vaso, consecuencias de la malaria contraída en Egipto. En los más terribles dolores, Francisco ofrecía a Dios todo como penitencia, pues se consideraba gran pecador y para la salvación de las almas. Era durante la enfermedad y dolor donde sentía la mayor necesidad de cantar. Su salud iba empeorando, los estigmas le hacían sufrir y le debilitaban, y casi había perdido la vista. En el verano de 1225 estuvo tan enfermo que el cardenal Ungolio y el hermano Elías le obligaron a ponerse en manos del médico de Papa de Rieti. El santo obedeció con sencillez. De camino a Rieti fue a visitar a Santa Clara en el convento de San Damián. Ahí, en medio de los más algunos sufrimientos físicos, escribió el cántico del hermano Sol y lo adoptó a una tonada popular para que sus hermanos pudiesen cantarlo. Después se trasladó al monte Raineiro, donde se sometió al tratamiento brutal que el médico le había prescrito, pero la mayoría que ello le produjo fue solo momentáneamente. Sus hermanos le llevaron entonces a Siena a consultar a otros médicos, pero para entonces el santo estaba moribundo. En el testamento que dictó para sus frailes, les recomendaba la caridad fraterna, los exhortaba a amar y observar la santa pobreza y amar y honrar a la Iglesia. Poco antes de su muerte, dictó un nuevo testamento para recomendar a sus hermanos que observasen fielmente la regla y trabajasen manualmente, no por el deseo de lucro, sino para evitar la ociosidad y dar buen ejemplo. Si no nos pagan nuestro trabajo, acudamos a la mesa del Señor, pidiendo limosna de puerta en puerta. Cuando Francisco volvió a Asís, el obispo le hospedó en su propia casa. Francisco
rogó a los médicos que le dijesen la verdad, y éstos confesaron que solo le quedaban unas cuantas semanas de vida. «Bienvenida, hermana muerte», exclamó el santo, y acto seguido pidió que le transportasen a la Porciúncula. Por el camino, cuando la comitiva se hallaba en la cumbre de la colina, desde la que se dominaba la panorama de Asís, pidió a los que portaban la camilla que se detuviesen un momento, y entonces volvió sus ojos ciegos en dirección a la ciudad que imploró las bendiciones de Dios para ella y sus habitantes. Después mandó a los camilleros que se apresurasen a llevarse a Porciúncula. Cuando sintió que la muerte se aproximaba, Francisco envió a un mensajero a Roma para llamar a la noble dama Giacoma di Setosi, que había sido su protectora, para rogarle que trajese consigo algunos cirios y un sayal para amortajarle, así como una proporción de un pastel que le gustaba mucho. Felizmente la dama llegó a la Porciúncula antes de que el mensajero partiese. Francisco exclamó: «Bendito seas Dios, que nos has enviado a nuestra hermana Giacoma. La regla que prohíbe la entrada a las mujeres no afecta a nuestra hermana Giacoma. Decidle que entre». El santo envió un último mensaje a Santa Clara y a sus religiosas, y pidió a sus hermanos que entonasen los versos del Cánticos del Sol, en los que alababa a la muerte. Enseguida rogó que le trajesen un pan, y lo partió entre los presentes en señal de paz y de amor fraternal, diciendo: «Yo he hecho cuanto estaba en mi parte. Que Cristo os enseñe a hacer lo que está de la vuestra». Sus hermanos le entendieron por tierra y le cubrieron con un viejo hábito. Francisco exhortó a sus hermanos al amor de Dios, de la pobreza y del Evangelio, por encima de todas las reglas, y bendijo a todos sus discípulos, tanto a los presentes como a los ausentes. Murió el 3 de octubre de 1226, después de escuchar la lectura de la Pasión del Señor según San Juan. Francisco había pedido que le sepultasen en el cementerio de los criminales del Colle di Infermo. En vez de hacerlo así, sus hermanos llevaron al día siguiente el cadáver en solemne procesión a la iglesia de San Jorge en Asís. Ahí estuvo depositado hasta 2 años después de la canonización. En 1230 fue secretamente trasladado a la gran basílica construida por el hermano Elías. El cadáver desapareció de la vista de los hombres durante 6 siglos, hasta en el año 1818, tras 52 días de búsqueda, fue descubierto bajo el altar mayor a varios metros de profundidad. El santo no tenía más que 44 o 45 años al morir. No podemos relatar aquí, ni siquiera en resumen, la azarosa y brillante historia de la orden que fundó. Digamos siempre que sus 3 ramas, la de los frailes menores, la de los frailes menores capuchinos y la de los frailes menores conventuales, forman el instituto religioso más numeroso que existe actualmente en la Iglesia. Y según la opinión del historiador David, al fundar ese instituto, San Francisco contribuyó más que nadie a salvar a la Iglesia de la decadencia y el desorden en el que había caído durante la Edad Media.